Hay futbolistas que nacen con talento, otros que nacen con oportunidades, y luego están los que nacen en medio del caos, de la guerra, del miedo, y aún así llegan a la cima. La historia de Eduardo Camavinga no empieza en un estadio, ni con un balón nuevo, empieza con una familia huyendo de un país para salvarse la vida, empieza en campamentos, en pobreza, en incertidumbre absoluta. Hoy, Camavinga es jugador del Real Madrid, campeón de Europa, campeón de Champions, titular en finales, uno de los mediocampistas más completos de todo el mundo, pero para entender quién es hoy, hay que regresar muy atrás, a un lugar donde el fútbol era lo último en lo que se pensaba. Esta es la historia de Eduardo Camavinga. Eduardo Selmi Camavinga nació el 10 de noviembre del 2002 en Miconge, una pequeña localidad de Angola, pero hay algo importante que entender desde el inicio. Camavinga no es angoleño por elección, su familia estaba ahí obligado por la guerra. Sus padres son originarios de la República Democrática del Congo, un país marcado durante décadas por conflictos armados, violencia extrema y una inestabilidad constante. La situación era tan peligrosa que quedarse simplemente no era una opción. La familia huyó del Congo buscando refugio en Angola, como miles de familias africanas que escapaban sin saber si llegarían vivas al día siguiente. Ahí, en medio de ese contexto, nació Camavinga. Desde bebé, su vida estuvo marcado por el desplazamiento, por no tener un hogar fijo, por depender de decisiones que no estaban en sus manos, pero lo más duro aún estaba por venir. Cuando tenía apenas 2 años, su familia tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: pedir asilo en Francia. No fue un viaje cómodo, no fue un viaje planeado, fue un salto al vacío. Llegaron a Francia como refugiados, sin dinero y sin contactos. Durante un tiempo vivieron en centros de acogida, dependiendo del sistema de ayuda del gobierno francés. Camavinga no recuerda estadios, recuerda habitaciones pequeñas. Sus padres hicieron lo imposible para darle estabilidad a sus hijos, trabajaron en lo que pudieron, aceptaron cualquier empleo, con una sola obsesión: que sus hijos tuvieran una vida distinta. Todo esto fue en Fougueres, una pequeña ciudad francesa donde por fin lograron asentarse. Ahí empezó una vida más estable, y sin saberlo, ahí empezó también la historia de Camavinga. Pero antes del fútbol, hubo otra disciplina que marcaría su carácter. Practicó judo durante varios años. El judo le enseñó equilibrio, fuerza mental, disciplina, control del cuerpo y respeto. Muchos entrenadores dicen que esa base explica por qué Camavinga incluso hoy parece imposible de tirar al suelo. El fútbol llegó después, casi por accidente, en las calles, en el colegio, en ratos libres. Nadie imaginaba que ese niño, hijo de refugiados que había huido de una guerra antes de aprender a hablar, terminaría jugando finales de Champions League con el Real Madrid, pero eso todavía no tocaba. Cuando Camavinga tenía 10 años ocurrió algo que marcó profundamente a la familia. Un incendio destruyó su casa por completo, perdieron absolutamente todo. Durante semanas tuvieron que dormir en albergues y depender de la ayuda de otros. Para muchos niños, una situación así habría significado dejar el fútbol. Para Camavinga fue lo contrario. Su familia tomó una decisión clara: no importa lo que pase, tú vas a seguir jugando, porque el fútbol no era solo un pasatiempo, era una vía de escape, una motivación diaria, una razón para seguir adelante. Jugando en equipos locales, Camavinga empezó a llamar la atención muy rápido, no por hacer goles, sino por algo más raro en niños de su edad: inteligencia táctica. Sabía dónde colocarse, sabía cuándo presionar, sabía cuándo soltar la pelota. A los 11 años, el Stade de Reims lo invitó a unirse a su academia, y aquí es donde la historia da un giro enorme. Reims no es un club cualquiera, es una de las mejores canteras de toda Francia, famosa por desarrollar mediocampistas completos, y desde el primer día, los entrenadores notaron algo distinto en Camavinga. Entendía el juego como alguien de 20 años. Muy pronto, Reims tomó una decisión poco común. Camavinga jugaba siempre con chicos mayores que él, a los 12 con chicos de 14, a los 14 con chicos de 16, y a los 15 ya entrenaba ocasionalmente con juveniles casi profesionales. Mentalmente ya estaba preparado. Los entrenadores hablaban de su madurez emocional, de su capacidad para no ponerse nervioso, para asumir errores y corregirlos. Nunca se escondía, nunca pedía salir. Mientras otros soñaban con meter goles, Camavinga soñaba con controlar el partido. A pesar de todo este crecimiento, su familia fue clave para mantenerlo con los pies en la tierra. Sus padres siempre fueron claros: el fútbol puede acabar mañana, la educación no. Camavinga seguía yendo a la escuela con normalidad, ayudaba en casa y nunca fue tratado como una estrella, ni siquiera dentro del club. Eso lo hizo distinto. Él no creció con presión mediática, no creció con egos inflados, creció con hambre. Para cuando tenía 15 años, dentro de Reims ya se hablaba de él como algo serio, no una promesa común, sino como un proyecto real para el fútbol profesional. Los informes internos decían cosas como: lee el juego mejor que muchos adultos, puede jugar como 6, como 8 o incluso más adelantado. Y sin que nadie lo supiera aún, el club ya empezaba a preparar algo histórico, porque lo que venía después era un debut demasiado pronto para alguien con su historia. En agosto de 2019 se volvió el jugador más joven en debutar con el Reims en la Ligue 1, y semanas después el más joven en dar una asistencia en la historia del club. Pero lo más importante no eran los récords, sino cómo jugaba. Camavinga se convirtió en el equilibrio del equipo. Reims dejó de ser solo un club formador para convertirse en un equipo competitivo que peleaba puestos altos en la liga francesa. En gran parte gracias a él. Hubo un partido que lo puso definitivamente en el radar mundial: Reims contra PSG, enfrentando a Neymar, Mbappé y Di María. Esa noche Camavinga dominó el mediocampo, le robó balones a Neymar, presionó sin miedo y dio una asistencia magistral.
tenía 16 años apenas y estaba siendo el mejor jugador del partido contra uno de los mejores equipos del mundo. Su rendimiento fue tan alto que en septiembre de 2020 Didier Deschamps lo convocó a la selección francesa. Con 17 años, Camavinga debutó con la selección y marcó gol en su primer partido, el jugador más joven en anotar con Francia en más de 100 años sin siquiera ser delantero. Eso ya no era promesa, eso ya era historia. En la temporada 2021, Reims jugó la Champions y Camavinga fue titular en varios partidos. Aunque el equipo no avanzó lejos, él demostró que podía competir al máximo nivel europeo. Para ese momento, Camavinga ya tenía más de 80 partidos profesionales, experiencia en la Ligue 1, Champions y selección nacional, un valor de mercado que se disparaba cada mes. Camavinga entraba en su último año de contrato y el club tenía dos opciones: renovarlo y subirle el sueldo o venderlo antes de que se fuera gratis. Mientras tanto, él tenía algo claro: quería dar el salto a un club gigante, pero al correcto, no al primero que pusiera dinero. Y ahí en silencio el Real Madrid ya estaba moviendo fichas. El Madrid llevaba años observándolo, no era un fichaje de moda, no era marketing, era visión a futuro. Florentino Pérez y la dirección deportiva veían en Camavinga algo más que un mediocampista, veían un jugador que podía marcar una época. El 31 de agosto del 2021, último día del mercado, el Real Madrid cerró su fichaje casi en silencio, pagó alrededor de 30 millones de euros, una cifra baja para el talento que estaba llegando. Camavinga cumplía un sueño, pero también asumía el reto más grande de su vida: pasar de un club formador como el Reims a uno donde no te esperan a que aprendas, te esperan a que ganes. Su debut fue de película, entró desde el banquillo y marcó gol en su primer partido oficial con el Real Madrid. No era normal, no era suerte, era personalidad. Desde ese momento, Ancelotti entendió algo clave: Camavinga era una solución. Aunque empezó como suplente, su energía, su capacidad para recuperar balones y su madurez para decidir bajo presión y despliegue físico lo convirtieron en un jugador imprescindible en partidos grandes. En la temporada 21-22, la del doblete histórico de la Liga y Champions, Camavinga fue uno de los factores ocultos del éxito. No salía siempre en los titulares, pero entraba cuando el partido estaba roto, ordenaba el mediocampo, aceleraba el ritmo y le daba equilibrio al equipo. En las remontadas entre el París, Chelsea y Manchester City, Camavinga fue clave, aún sin marcar goles. Con el paso del tiempo, Ancelotti empezó a usarlo como lateral izquierdo, una posición que no era la suya, y aquí se vio algo que define a Camavinga como futbolista y como persona. Nunca se quejó, aceptó el rol, aprendió, mejoró defensivamente y terminó siendo titular en partidos decisivos. Eso lo convirtió en algo muy valioso en el Real Madrid, un jugador total, capaz de adaptarse a lo que el equipo necesite. Desde su llegada al Madrid, Camavinga ha ganado Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa y Mundial de Clubes, todo esto antes de cumplir 22 años. Mientras otros jugadores de su edad apenas empiezan, Camavinga ya sabe lo que es jugar una final del mundo, ganar títulos y soportar la presión del club más exigente de la historia. Camavinga no olvida de dónde viene, sigue siendo humilde, cercano a su familia y consciente de que todo lo que tiene se lo debe al sacrificio de sus padres, que un día huyeron de una guerra para darle una vida mejor. Hoy Camavinga no solo es una pieza clave del Real Madrid, es el símbolo de que el talento, cuando se une al sacrificio, puede romper cualquier barrera. Aunque no levantó la copa, Camavinga jugó una final del mundo, con 20 años, siendo clave en el camino. Pero lo más impresionante es que su historia aún está comenzando. El niño que huyó de la guerra, que vivió en un refugio, que entrenaba con zapatos rotos, hoy es una pieza fundamental del club más grande de la historia y de una de las mejores selecciones del planeta. Y si algo ha demostrado Camavinga es que cuando el fútbol le dio una oportunidad, él nunca la soltó. De un niño que nació entre la guerra a uno de los mejores mediocampistas de todo el planeta. Esta fue la historia de Eduardo Camavinga.